Devocional de la pastora Janet Andrade. 17 de mayo. El tema de hoy, la fe en su fe o la fe en Dios. Selección de las Escrituras Marcos 14, versículos 50 al 72 que dicen: Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El joven que huyó. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Alimento para meditar. Marcos 14, versículo 72, que dice: Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. A Pedro le apuntan muchos dedos por haber negado a Cristo con tanta vehemencia y con razón. Y si bien parece escandaloso que Pedro negara a Jesús tan firmemente y con un lenguaje tan vulgar, los otros discípulos ni siquiera llegaron tan lejos. Todos lo abandonaron y huyeron. Sin embargo, es importante recordar que el ayudante, el Espíritu Santo,
aún no había sido dado, por lo que él y los otros discípulos estaban en desventaja. Y peor aún, no habían seguido las instrucciones del Señor de orar para no entrar en tentación, por lo que no se habían fortalecido lo suficiente para enfrentar un desafío tan enorme. Y hay un detalle más que obstaculizó a Pedro y lo hizo perder su honor. Es un excelente ejemplo de una persona que tiene fe en sí misma o fe en su fe, en lugar de tener fe en el Señor. ¿Recuerda cuando declaró con confianza que nunca negaría a Jesús? Tenía una gran confianza en sí mismo, pero no se basaba en su fe en Dios como su fortaleza. El mundo nos dice que creamos en nosotros mismos y podremos hacer todas las cosas, pero la verdad es que nuestra propia fuerza solo puede llevarnos no muy lejos. Hay un punto en el que será insuficiente y necesitará la fe que viene de lo alto. Esta es la razón por la que 1 Corintios 10, versículo 12 aconseja: por lo tanto, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Probablemente no todos somos tan inteligentes o tan fuertes como creemos que somos. Sin Él, somos insuficientes, pero a través de Cristo podemos hacer todas las cosas, como lo dice Filipenses 4, versículo 13. Somos absoluta y totalmente dependientes de Él y de su fuerza. Si Pedro hubiera velado y orado para reunir fuerzas y dirección como el Señor le había aconsejado que lo hiciera, probablemente no lo habría negado y más tarde no tendría que lidiar con la inmensa y abrumadora culpa. Sin velar, orar y confiar en el Espíritu Santo, nosotros también podemos encontrarnos decepcionados y lamentando algo que dijimos o hicimos. Postdata. Estoy muy agradecida de que la caída de Pedro y la respuesta del Señor se registraron en la palabra de Dios, porque revelan la gracia maravillosa e ilimitada de Dios y que el Señor restaura y perdona, sin importar cuán bajo podamos hundirnos. Tomó a Pedro del punto más bajo y lo levantó para ser un líder de la iglesia. ¡Aleluya! Bendiciones.